Bueno, pues muy bienvenidos y bienvenidas de nuevo. Hemos tenido unos pequeños problemillas técnicos, no pasa nada, cosas del directo. Y nada, os invitamos a todos y todas a este podcast que empezamos hoy, que lleva por título Academy, Disability and Quality of Life, y que constituye el primero de una serie de podcasts que vamos a celebrar en relación a la vivencia de la discapacidad en distintos contextos y en distintos ámbitos culturales también. Este podcast forma parte de AIASI, que es la Asociación Internacional para el Estudio Científico de la Discapacidad Intelectual y del Desarrollo, en sus siglas en inglés. Y como asociación internacional que somos, nos interesa no dar voz, sino dar altavoz a personas de distintos países que puedan compartir pues, su experiencia y su conocimiento en relación a distintos temas. Agradecer también a la Facultad de Psicología y Ciencias de la Educación de l'Esport Blanquerna por facilitarnos el espacio, los recursos, el personal. Muchas gracias. Y desde aquí promover vuestra participación vía Twitch, sin ningún problema, preguntas, sugerencias, comentarios, lo que sea. Y sin más dilación, vamos a presentar a nuestra entrevistada de hoy. Ella es Andrea Sepúlveda y hemos dado la palabra, digamos, para que se presente ella misma en lo que considere importante de compartir. Así que cuando quieras, Andrea. Hola Olga, encantada de estar aquí contigo y también dar un saludo muy cordial a toda la audiencia por participar hoy día en esta posibilidad de conversación y de dar altavoz, como muy bien dices tú, a esta temática tan interesante. Para mí es un honor poder estar acá y parto presentándome. Soy, como bien dices tú, mi nombre completo es Andrea Sepúlveda Ortega. Soy doctoranda chilena del programa en Psicología Educativa de Blanquerna. Y también tengo una licenciatura en Sociología y máster en Análisis Sistémico de la Universidad de Chile. Por aproximadamente 20 años me he dedicado a la docencia universitaria en Chile y a la investigación en torno a temáticas de discapacidad, pero de manera particular, sin financiamiento de ninguna institución. Cabe destacar también que cuando decidí venir a hacer este doctorado fue una planificación muy meditada con el objetivo de poder interiorizarme y obtener un aprendizaje enriquecido a partir de las experiencias que entrega y otorga este programa de doctorado. Y todo este recorrido académico lo he hecho gracias al apoyo enorme de la doctora Ingrid Salavaz y de la doctora Elizabeth Alomar. Ellas han sido un gran apoyo en este proceso. Así que sin más, esa es a grandes rasgos mi presentación y estoy atenta a cualquier duda o posibilidad de conversación que tengamos el día de hoy. Vale, bueno, pues muchísimas gracias, Andrea, por tu presentación. Cabe decir que con Andrea nos conocimos a lo largo de nuestro programa doctoral, ¿sí? Así es. Y nada, fue un gusto y un placer también coincidir con ella y que ella sea nuestra primera invitada. Así que, para empezar, y ya que has comentado, ¿no?, que está siendo doctoranda, a punto de defender la tesis de Andrea, el título, si me permites, es Sistemas de inclusión en las universidades chilenas y su influencia en la calidad de vida de estudiantes con discapacidad. De hecho, esto creo hemos comentado que eres chilena. Sí. ¿Sí? Vale. Y de hecho, tu doctorado tiene cierta relación con Chile, entre Chile y aquí en Blanquerna. Entonces, ¿podrías, compartirnos algunos de los aprendizajes más relevantes que has obtenido fruto del análisis de tus datos? Perfecto, sí. Me parece muy interesante y si tú me permites, en atención a tu pregunta, quisiera contextualizar muy brevemente el tenor de esta investigación y cómo fue gestada originalmente. Cabe señalar que he podido profundizar en temáticas anteriormente desarrolladas en torno a la discapacidad y calidad de vida en el contexto universitario. Material existía muchísimo, muchas referencias bibliográficas que requerían un profundo análisis, sin embargo existían ciertos cabos sueltos dentro de las variables que inciden en la calidad de vida de los estudiantes en este contexto universitario. Por este motivo, que luego de revisar esta información,
en su mayoría estudios centrados en perfiles muy concretos, como personas con discapacidad intelectual o personas con algún tipo de discapacidad sensorial. Dentro del contexto universitario ofrecía ciertas descripciones en torno a esta realidad y también a partir del relato y la descripción de las iniciativas institucionales. Que es lo que me faltaba en este contexto, era precisamente poder retratar esta realidad a partir de los actores involucrados. Entonces, evidentemente ya conocemos cómo es el caso de Blanquerna, muchas otras universidades, tanto en España como en Europa, Estados Unidos, que tienen servicios de apoyo para la inclusión de estudiantes con discapacidad. Sucede que en Chile existe también esta experiencia, pero no existía hasta el momento en que inicié el doctorado una sistematización en torno a esta temática. Por lo tanto, teniendo presente esta diversidad y cuán importante es comprender desde la complejidad la realidad de los estudiantes con discapacidad, es que utilicé también una metodología y una teoría que me permitiese comprender esta realidad. Entonces, no tan solo a partir de esta teoría, que es la teoría de análisis sistémico de Niklas Luhmann, sino que también a partir de lo que hemos abordado hasta acá, que es parte de nuestra alma mater originalmente, que es calidad de vida para personas con discapacidad y la calidad de vida basada en la teoría de Shalok y Verdugo. Entonces, en ese sentido es que busqué estas respuestas, pero esto no habría tenido ningún sentido si no hubiese tenido esta reciprocidad por parte de los actores que fueron invitados a participar en esta investigación. Estos son estudiantes chilenos con discapacidad y representantes de los servicios de apoyo de algunas instituciones a lo largo de todo el país. Entonces esto me permitió poder, si tú quieres, ordenar esta información y generar este análisis integral para poder dar alguna respuesta en torno a cómo estos servicios de apoyo en la calidad de vida de los estudiantes con discapacidad, no solo en su experiencia académica rutinaria al interior del aula, sino que en distintos niveles, ya sea a nivel macrosistémico, es decir, a nivel estructural, a nivel mesosistémico, tiene que ver en el ámbito organizacional, y a nivel microsistémico, que es lo que nos atañe directamente con respecto a calidad de vida. Entonces, en ese sentido, es que pudimos rescatar varios elementos, pero para resumir un poco más esto, los estudiantes, por un lado, después de todo este análisis que fue tanto con metodología cuantitativa como cualitativa, nos entregan ciertas luces respecto de que ellos tienen la necesidad de ser reconocidos como personas con discapacidad, sin el concepto de victimización, por supuesto. Y por otro lado, lo importante que es la equiparación de oportunidades para poder acceder no solo a los servicios al interior de la universidad, de cada cual, por supuesto, sino que para que esto constituya una experiencia integral al interior de la universidad. Y, por supuesto, posteriormente, todas las oportunidades de inclusión que derivan de esto, como el acceso a un trabajo remunerado en igualdad de condiciones o en equiparación de condiciones, para ser más estricta en el concepto. Y por otro lado, desde el relato de los representantes de los servicios de apoyo, existe también una observación muy similar, pero ellos están más bien orientados a su responsabilidad administrativa y también con una observación más crítica desde el punto de vista cultural, sin descontar el hecho de que, por supuesto, los estudiantes también observan ciertas limitaciones o observan ciertas situaciones de carácter cultural que las revelaron en esta investigación, pero en líneas muy generales tiene que ver con ese aspecto. Por ejemplo, desde el punto de vista administrativo, no está solo ligado a una situación de contar con recursos para poder establecer ciertas mejoras que propendan hacia la inclusión, sino que muchas veces esto está vinculado con un elemento cultural que obstaculiza muchas veces tomar decisiones de manera consensuada. Lo que pude detectar muy a grandes rasgos, adelantando un poco a la conclusión, es que ambos sistemas, si lo vemos como sistemas, tienen discursos bastante similares y tienen tal vez ciertas observaciones muy similares y heteroobservaciones también,
pero sucede que no están del todo acoplados por esto en términos netamente lumanianos, pero si lo decimos de otra manera, todas estas realidades no se coordinan o no conversan adecuadamente para llegar a un objetivo conjunto. Entonces, mucho más adelante probablemente podemos ahondar en esta temática, pero tiene que ver con un tema de lo que tú mencionabas anteriormente, de hacer uso de este altavoz, de este altavoz para los estudiantes. Entonces, claramente, hasta aquí ha sido un trabajo muy enriquecedor. Por supuesto que, como tú bien sabes, todo el proceso doctoral suele ser bastante demandante, implica también un análisis de los contextos que son sumamente interesantes en su momento, y sobre todo en el caso nuestro, no sé si en el caso tuyo finalmente estaba en ese periodo de cierre de doctorado, pero la época de la pandemia impactó mucho la recogida de información, por un lado. Por otro lado, yo estando aquí en Barcelona, el tema de poder rescatar información en un campo de estudio que estaba ajeno a mis posibilidades, más allá del acceso a la tecnología, que por un lado también fue beneficioso, pero es un arma de doble filo, y por otro lado, por supuesto, todo el trabajo que demanda un doctorado, que es un trabajo netamente solitario, y eso es una implicación aún mayor, sobre todo el compromiso que me vincula a esta temática. Muy bien, bueno, muchísimas gracias por resumir tan bien y de forma como tan consciente, sistemática, lo que son los principales hallazgos de tu investigación. Pienso que has citado varios elementos de mucha importancia. Y en particular, que de hecho se une un poco con la pregunta que tenía también preparada, y de hecho de este enfoque que tú has dado, de esta perspectiva cultural, ¿no? Te quería preguntar sobre este impacto, o sea, ¿qué impacto consideras que tiene este contexto sociocultural que tú has comentado brevemente, la realidad particular de cada región, de cada área del planeta, igual, ¿no? En relación a este acceso y atención a las personas con discapacidad en la universidad, y quizás más que acceso y atención, es lo que tú comentabas, ¿no? Esta participación integral en todo lo que es la vida universitaria, y aquí te diría no solo del alumnado con algún tipo de discapacidad, sino profesorado con discapacidad, personal de atención y servicios con discapacidad, ¿no? O sea, todas las personas que conforman la universidad. Y en este sentido, pues eso, el contexto sociocultural, ¿qué influencia tiene, o cómo impacta, o qué has visto tú en tu experiencia, en tu tesis? Perfecto. Con respecto a esto me gustaría hacer o precisar alguna distinción, contextualizando y también aclarando a la audiencia que yo porto también una discapacidad congénita, tengo una discapacidad física, y en un periodo no tan lejano, cuando me formé como profesional, ya visualizaba ciertos elementos que tienen que ver justamente con estas posibilidades de abrir espacios, no solo físicos, sino también culturales. Todo esto constituía un gran desafío, porque las condiciones contextuales no estaban del todo preparadas para acoger estudiantes con discapacidad. Esto, en otras palabras, como te comentaba Charlotte y Verdugo, tiene que ver más que nada en mi época de estudiantes, con un elemento macrosistémico a nivel de estructura institucional. Tiene que ver también con la no visualización de la accesibilidad universal, que es un elemento importante. Y por otro lado, a nivel mesosistémico, hay elementos organizacionales como de servicios, de relaciones sociales, que no estaban del todo visualizadas y que muchas veces se daban de manera orgánica. Por ejemplo, a nivel de pares, de compañeros, había mucha más apertura hacia la diversidad. Probablemente en el caso de algunos docentes también, pero a nivel organizacional, a nivel de formación o de planificación de algunas mallas curriculares, etcétera, para algunos estudiantes que tenían otros tipos de discapacidades, ya sea visual u otro tipo de discapacidad sensorial, etcétera, solía ser bastante complejo. Vale. Pero actualmente, porque también he ejercido la docencia y también he visualizado experiencias de estudiantes con discapacidad, y a partir de los datos también que te he comentado,
Hoy existen ciertos servicios, yo diría que la gran mayoría de las universidades en Chile cuentan con servicios de apoyo para estudiantes en situación de discapacidad, como es el concepto que se suele usar en Chile. Y con esto se suplen necesidades de manera inmediata, a través de recursos, por ejemplo, a través de programas específicos que se articulan para proveer una calidad de vida satisfactoria de los estudiantes al interior de la universidad. Con esto me remito, por ejemplo, a temas tan concretos como proveer de ordenadores, con software adecuados para distintos tipos de estudiantes con diversas discapacidades, con conexión a internet. En la época de la pandemia, por ejemplo, también se proveía de móviles con conexión a internet, etcétera, para facilitar el acceso. Y en este contexto se dio esta paradoja que para lo que en el común de las personas podía ser una situación de aislamiento, para las personas con discapacidad que están en un contexto universitario se abrió otra oportunidad de vinculación con el entorno, y eso se visualiza de manera bastante positiva. Pero en este caso, a la luz de los datos que nos arrojan los estudiantes y de los representantes de los servicios de apoyo, aún existen factores culturales que muchas veces limitan la participación integral de los estudiantes, hablando desde el punto de vista de los estudiantes, porque existen a lo mejor docentes de una vieja escuela que consideran que algunas carreras universitarias, como mencionamos en Chile, o programas de estudio, requieren de una formación estandarizada y requieren de una formación que esté orientada a un objetivo. Por lo tanto, si un estudiante no está capacitado para ese objetivo o capacitada para ese objetivo, muchas veces son observados de manera reticente, y eso trae como consecuencia, por ejemplo, la no adaptación de ciertos programas de estudio que en el marco de la libertad de cátedra que sí existe en Chile, por ejemplo, aunque existen planes de estudio que tienen que seguir una línea con objetivos de aprendizaje, con contenidos especificados, pero sí existe una libertad de cátedra donde un profesor perfectamente podría, cosas tan concretas como decidir aumentar el tamaño de la letra de un examen, por ejemplo, o tal vez adecuar el contexto del aula para que exista mayor participación, pero en algunos casos eso no se da. Entonces los estudiantes ya lo visualizan de esta manera y consideran que claramente se limita esa participación, y por supuesto que aquí hay, si tú quieres, ciertos elementos que va a minar un poco en la seguridad de los estudiantes a la hora de querer participar, por ejemplo, en el aula. Y desde el punto de vista de los académicos, si bien es cierto, yo soy un claro reflejo que sí existe en la academia personas con discapacidad, pero no es la tendencia. Tampoco es la tendencia la participación en equipos de investigación. Existe claramente ciertos elementos en este caso que no son muy favorables. Claramente sabemos que el tema de la percepción cultural es una situación que hay que trabajar, y que muchas veces eso va a facilitar que las voluntades políticas también, no solo a nivel estatal, sino que a nivel de ciertas instituciones, se logren ciertos cambios. Entonces, todavía se romantiza el éxito si no es un destacado científico, se considera que los deportistas tienen que ser de élite para poder seguir siendo reconocidos, y efectivamente existen científicos, deportistas de élite con discapacidad, existen académicos, pero no tiene por qué ser la tónica. Sí he visualizado, por ejemplo, y con esto ya termino de responderte, que en Barcelona estamos en un contexto distinto, donde los recursos son aún mayores, donde existe una visualización totalmente favorable en torno a la discapacidad. Sin embargo, sí he notado que muchas veces digamos, no condición, porque he de corregir que la discapacidad no es una condición, sino que es una situación. Muchas veces la situación de discapacidad podría resultar incómodo por el devenir de un estudiante, ya que se enferme, tenga un problema u otro, y muchas veces es necesario estar en constante demostración de la valía académica. Puede pasar en algunos casos, y esto no solo acá, sino que también en otros contextos, que es lo que me puedo remitir a modo de experiencia. Vale. Bueno, me parece muy interesante también lo que has comentado, y quería resaltar un par de elementos o de aspectos
Uno de ellos es justo este concepto, ¿no? que das estudiantes en situación de discapacidad, que es algo que también estamos viendo en otros ámbitos y así. ¿Podrías un poco explicar o decir por qué sería, digamos, adecuado o por qué es correcto, digamos, usar este término? ¿Qué significa estar en situación de discapacidad? ¿Por qué en situación de discapacidad y no con discapacidad? Bueno, estos temas a veces del lenguaje, ¿no? Que sabemos que ayudan a construir realidades. Entonces... Totalmente, como te comentaba anteriormente, es un factor netamente cultural y el concepto de situación de discapacidad se ha acuñado bastante en Chile y en Latinoamérica. A nivel general no sé cuál ha sido su impacto, pero sí el concepto de discapacidad viene a reemplazar lo que hace un tiempo se consideraba como condición, porque la discapacidad no es una condición, sino que está enfrentada a ciertas barreras y son las barreras las que nos demuestran si estamos en equiparación de oportunidades o no. Entonces, en ese contexto, abordando el tema de equiparación de oportunidades, que todos tengamos el mismo nivel de acceso o por lo menos las mismas oportunidades, es distinto a considerar que una persona tiene una condición que es la que limita en términos médicos, ya sea físico, o sea sensorial, o sea intelectual, de manera visible o invisible, porque habitualmente solemos hablar de las discapacidades visibles, pero también hay una situación de discapacidades invisibles, donde muchas veces los estudiantes en un contexto universitario o incluso más profesores en contextos universitarios prefieren no abordar esta situación de discapacidad por el temor a la estigmatización. Entonces, vale, del estudiante. Del estudiante e incluso un profesor, porque si un profesor tiene a lo mejor alguna discapacidad psiquiátrica, que también es una situación, no va a ser del todo abierto para abordar su temática, porque además es un tema absolutamente personal y privado, pero también existen ciertas condiciones para comprender por qué un docente se toma algunas bajas, por ejemplo, o licencia, como diríamos en Chile, por una situación de estrés o alguna situación que ocurra, que muchas veces eso no se suele normalizar, sino que en algunos casos se suele estigmatizar. Entonces, sí, es verdad. Y de hecho, en relación a lo que comentabas también de romantizar los éxitos de personas con discapacidad, ¿no? Era un poco en este sentido, que me parece muy interesante y pienso, bueno, que está bien si quieres reflexionar brevemente sobre esto antes de como seguir con las preguntas, pero me parece importante, ¿no? De ver esta parte que a veces se asocia, que al final son estigmas también a personas con discapacidad, ¿no? Como el gran éxito o el así. Bueno, ¿qué opinas o cómo lo ves en este sentido? Totalmente de acuerdo, porque lo que tú dices es muy cierto respecto de que muchas veces se cree que para generar el efecto contrario de la estigmatización y de sonar peyorativo, muchas veces se suelen utilizar conceptos tan comunes como, por ejemplo, diversidad funcional, que es un tema muy debatido en la actualidad, o personas con capacidades diferentes, por ejemplo, o mira qué bien, te felicito porque tienes una discapacidad, pero llegaste al ámbito académico, o qué bien que es un gran deportista, pero tiene una discapacidad. Entonces la situación es esa, que muchas veces lo que quiere ser tal vez un tanto cuidado puede sonar eufemístico, y además que le otorga mayor carga cultural a esa situación y le otorga mayor carga emocional también para quien tiene una discapacidad, porque se asume como una responsabilidad probablemente que si no llega a ciertos estándares de éxito no es una persona lo suficientemente válida en un contexto social. Entonces suele pasar muchas veces en ese contexto que se da este debate muy común de si es correcto felicitar en exceso a una persona con discapacidad o destacar en exceso sus logros y decir que además mira qué bien, tiene una discapacidad, pero mira qué lejos ha llegado. ¿Será del todo necesario? Tal vez no, sino que hay que dar su sitio adecuado para que cada persona se pueda desenvolver y pueda tener una vida lo más natural posible dentro de sus recursos o necesidades. Sí, me parece muy pertinente porque pienso que es un debate bastante de actualidad, tema a nivel epistemológico, incluso diríamos, no solo en el ámbito quizás pues de la discapacidad y así, también en otros ámbitos en los que no hace falta ahora meternos, pero sí que es importante atender un poco a este debate, ¿no? Y
y a esos términos, y que me parece muy bien que lo hayas comentado. Y te quería también preguntar, desde la perspectiva de género, ¿sí? ¿Cómo influye el hecho de ser mujer con algún tipo de discapacidad en relación a esta experiencia de formar parte de la universidad? O si has visto si hay alguna influencia o no. Sí, de todas maneras. Mira, revisando este tema también, que me parece sumamente interesante, tenemos, por ejemplo, el modo demográfico en Chile para hacer el paralelo con España, porque tú me has comentado con anterioridad algunos datos muy interesantes al respecto, y notamos que en Chile, por ejemplo, tenemos un 21,9% de mujeres con discapacidad versus un 13,1% de hombres con discapacidad, según el último estudio nacional de discapacidad realizado por el Servicio Nacional de Discapacidad en Chile. Y nos aporta que un 41,5% aproximado pertenecen a los quintiles más bajos. Eso ya es una problemática, porque además se suma en el contexto latinoamericano, por ejemplo, además de estas barreras de género, elementos como la etnia, proveniencia sociodemográfica, proveniencia geográfica en este mismo contexto, por supuesto, y es el tema que es muy tratado en Chile en torno a la exclusión, tiene que ver justamente con este factor de carácter sociocultural que está asociado con el nivel socioeconómico, ¿vale? Entonces, claro, a nivel sociocultural no tiene que ver lo socioeconómico con lo cultural, pero sí se asocia la pertenencia a un determinado estrato socioeconómico con elementos culturales como de competencia, de cuánto puede manejar una persona en términos de conocimiento, de qué sector proviene, cuál es su apellido. Lamentablemente son cosas que se suelen abordar ahí en este contexto, pero hay una paradoja en Chile que me parece sumamente interesante de acotar, sobre todo en el contexto universitario, porque por mucho que se prepare el contexto universitario para otorgar una mejor calidad de vida a los y las estudiantes con discapacidad o en situación de discapacidad, es que existen becas, por ejemplo, para personas con discapacidad y becas para personas de proveniencia de distintos pueblos originarios y también del Servicio Nacional de la Discapacidad, pero todo esto llega a un límite en que termina cualquier estudiante el proceso académico y quiere acceder al mundo laboral. ¿Vale? Entonces dice, perfecto, ya tengo todas las herramientas posibles, y sobre todo si es mujer, y se encuentra justamente con aquellos factores que reflejan y emergen con mayor crudeza de exclusión, porque se suman todos aquellos elementos que, además de todo lo que para cualquier persona sin discapacidad es un elemento limitante y que constituye una barrera para poder tener una movilidad social, en el caso de las personas con discapacidad, de las mujeres con discapacidad es mucho mayor. De hecho, hoy día existe una ley, que en España también existe una ley similar, que en Chile es denominada la Ley 21.015, que permite que las personas con discapacidad tengan reservada una plaza de un 1%. Sí, en las distintas empresas. Claro, pero hay formas alternativas de cumplimiento donde esto no siempre propende hacia la inclusión de personas con discapacidad, porque o hay, por ejemplo, financiamientos de proyectos externos, no es que no quiera contratar un empresario o una empresa a personas con discapacidad, pero dice, ok, como no hemos cubierto las plazas, podemos aportar con algún proyecto externo o alguna ONG, etcétera. Entonces, claro, de manera indirecta habría un apoyo, pero para lo que se requiere directamente, que es para lo que la gran mayoría de los estudiantes con discapacidad acceden a la academia, es para tener una oportunidad laboral en el futuro, entre comillas, más o menos estable. Entonces, eso lamentablemente eso no se logra con el éxito que se quisiera. Entonces, evidentemente, de acuerdo a esto, claramente existen pocos académicos y pocos investigadores con discapacidad, y por supuesto menos aún en el caso de las mujeres, aunque porcentualmente sea mayor su presencia, porque ya sabemos que, si bien es cierto, en el mundo de la academia nos nutrimos de conocimiento, pero también nutre otros elementos como la competitividad. Entonces, para acceder a proyectos, etcétera, es una lucha
que hasta el día de hoy muchos académicos que tienen alguna discapacidad estamos ya llevando a cabo. Sí, sí, o sea, la academia es, bueno, tiene ciertas formas de actuar muy agresivas, ¿no? Claro. En este sentido, lo que decías de la competitividad, sí. Bueno, horarios y demás, sí, que digamos que choca directamente, ¿no? Con otros aspectos de la vida. Entonces vemos que sí, que efectivamente pues, el hecho de ser mujer influye y tener una discapacidad pues más. Y hablabas, lo que ahora no me viene el concepto exactamente, que es cuando se entrecruzan o entremezclan distintas formas o situaciones sí, de discriminación, ¿no? Que llevan a discriminación, como comentabas, en el caso de Chile, ¿no? El origen cultural, el origen económico, el género, etcétera. Y bueno, y un poco también relacionado con la participación plena de personas con algún tipo de discapacidad en la universidad. Si tú tuvieras que citar algunos elementos que tú consideras que son, digamos, que dificultan más esta participación, si tuvieras que citar, por ejemplo, no sé, 3 o 4 elementos que tú hayas visto como, bueno, de resaltar, ¿no? Estos elementos son como fundamentales para podernos explicar el porqué, ¿no? de esta dificultad para conseguir una participación plena. Lo que conversamos anteriormente justo tiene que ver con una forma de pensar la academia, tiene que ver cómo se planifica la academia también, y que no es una responsabilidad única y exclusiva de la academia, sino que también tiene que ver a nivel contextual, a nivel nacional, si se quiere, tanto aquí en España como en Chile o en cualquier otro país, donde se tiene que pensar en torno a la diversidad, no como un elemento negativo, sino que un elemento que viene a aportar al crecimiento de una nación, también a disminuir esta percepción de que una persona con discapacidad o cualquier factor que conlleve a la diversidad requiere una visión más bien asistencialista, es decir, si se pensara más en la participación, disminuiríamos la posibilidad de atacar todas estas barreras desde la perspectiva asistencialista, e incluso la redistribución de estos recursos ayudaría y aportaría mucho más aún a que la participación favoreciera también a muchos elementos que tienen que ver con la autodeterminación de las personas con discapacidad. Entonces no tiene que ver solamente con un tema de aportar con subvenciones y que las personas se adecúan y se acomodan a las subvenciones, sino que muchas veces tiene que ver con la imposibilidad de acceder a espacios de participación. Lo que te comentaba anteriormente, por ejemplo, en el contexto académico, sería interesante, por ejemplo, que los estudiantes con discapacidad o en situación de discapacidad pudiesen tener una participación mucho más activa y no ser actores pasivos y receptores de conocimiento, sino también formar parte de la academia, por ejemplo, aportando desde una ayudantía, de formar equipos de investigación, potenciándolos para continuar con formación de posgrado, y además que las temáticas formen parte de todo este análisis que vaya a nutrir a las temáticas académicas. Es decir, por ejemplo, no solo que sea una problemática externa que está ahí y que convivimos con él, sino que además sea parte de un análisis y que sea parte de nuevos temas de investigación, etcétera, para que ayude también a comprender esta diversidad. Y desde el punto de vista de los académicos también es interesante, y no solo los académicos, sino de los estudiantes doctorales, postdoctorales, que se abran plazas remuneradas, que se comprenda el contexto de los estudiantes, que se generen estos grupos que sean interculturales, que también son elementos claves para el enriquecimiento de la academia, en fin. Es un tema que nos da para larga conversación. O sea, sería un cambio de paradigma. Evidentemente. Un cambio de paradigma. Para una academia como más inclusiva. Una academia inclusiva, justamente. Y es la apuesta que yo intento hacer, o que al menos tengo este anhelo, y también un poco más allá de querer plantear una visión sistémica de este tema, más allá de visualizarlo como una problemática, porque de mi formación académica como socióloga, habitualmente se abordaba desde las problemáticas cada uno de los temas para buscar un
una solución a un tema y poder generar una intervención contextual. Aún estoy muy consciente que las intervenciones contextuales son muy necesarias, sin embargo, creo que ya no es hora de ver las situaciones como una problemática, sino que como situaciones sociales que requieren ser observadas y sobre todo considerar la voz de quienes forman parte de esta realidad para poder retratar esta realidad de la forma más fidedigna posible, porque solemos hacer, sobre todo en el ámbito en el que nos desempeñamos, mucha observación de primer orden. Estamos afuera como grandes conocedores y dejamos de lado a quienes están directamente involucrados, y son quienes están involucrados y experimentando una situación quienes nos dan aquellas respuestas que muchas veces no son escuchadas y son las que nos permitirían probablemente, no hacer mejoras de aquí a mañana, pero sí estos cambios de impacto requieren procesos a largo plazo. Un proceso a largo plazo, pero eso lo relaciono también dentro de la investigación, ¿no? El participatory research, sí, que llaman, y iría un poco en esta línea, ¿no? De aquellas personas en las que tú coges, ¿no?, como objeto de estudio, que sean partícipes desde el principio, ese minuto uno de planteamiento de la investigación, y que estén en todos los estamentos. Sería un poco en esta línea, ¿no? Así es, totalmente de acuerdo con esa forma, con esa observación. Sí. No, y además que es aplicable a distintos contextos también. Yo lo pensaba en el caso de mi tesis, que yo investigué sobre la calidad de vida de hermanos de personas con discapacidad y entrevisté a niños de entre 5 y 11 años y ellos no formaban parte, digamos, de este participatory research en el cuerpo de la investigación, pero sí que sus datos eran como lo que daba enriquecimiento, ¿no?, al cuerpo de investigación de mi tesis. Y pienso que esto es muy importante, tener este cambio igualmente de paradigma también aplicado a la investigación en este sentido. Claro, exactamente. Es esa observación integral que te comentaba anteriormente, sí, esta observación sistémica, que bien puedes trabajarlo desde la teoría del sistema de Niklas Luhmann, como tal vez otra teoría que tenga esta observación mucho más completa y no tan focalizada en una temática en particular, porque muchas veces cuando seccionamos la problemática lo que hacemos es atender un punto en el minuto o en un periodo muy corto, pero dejamos de lado el impacto que esto pueda tener a largo plazo. Sí, la imagen global, ¿no? Exactamente. Muy bien. Bueno, antes de pasar a la siguiente pregunta, no sé si tenemos alguna pregunta vía tweets. ¿No? ¿Todo bien? Muy bien. Bueno, ya estamos un poco encarrilando hacia el final de este encuentro y, revisando un poco las preguntas que tenía preparadas, están pienso que hemos debatido bastante sobre esto, pero quizás hablabas de autodeterminación, sí, en un momento dado. En relación a la autodeterminación, al autoconcepto, a la autoestima, ¿qué impacto consideras que tienen pues estos efectos que has hablado, ¿no? Estas barreras a la participación plena en ámbitos académicos, en este desarrollo del autoconcepto, la autoimagen, y qué podemos hacer para mejorar esa experiencia de vida? O quizás la pregunta no está del todo bien, ¿no? ¿Qué podemos hacer? De nuevo nos situaría en esta postura que has dicho de observar la realidad, ¿no? Y la idea es trabajar conjuntamente para mejorar al final la experiencia de todos quienes formamos parte de la universidad, ¿no? Pero eso, ¿qué consideras? En este sentido es interesante porque si bien ya lo he abordado a grandes rasgos anteriormente, pero tiene que ver con lo que tú mencionabas, con el autoconcepto a partir de la coconstrucción de realidades, con el escucharse mutuamente para poder construir universidad en el concepto propio de la universidad como tal, no tan solo con la construcción de conocimientos, sino también con esta observación de la realidad y con esta construcción más participativa de la realidad y con esta comprensión integral de la situación que ocurre al interior de la universidad, porque de alguna manera también es el reflejo, digamos que estamos en una posición de élite muchas veces porque tenemos acceso a otro tipo de conocimientos que no todos tienen acceso, pero sí suele ser algún reflejo de cómo va mejorando también el devenir de las personas. A modo de dato, por ejemplo, para que veamos que no todo es tan negativo, pero
el primer estudio sobre discapacidad que hubo en Chile el año 2004 arrojó que solo 2,07% de la población con discapacidad lograba completar su formación académica, pero al año 2015 esto aumentó un 9,1%. Entonces ya nos dice que estamos preparando y calificando, y en general en la academia se están preparando y calificando muchas personas con discapacidad, pero si hablamos de la autodeterminación, no solo tiene que ver con lo que yo te comentaba anteriormente, con la entrega de conocimientos para poder responder frente a un determinado programa de estudio y responder a las expectativas sociales en ese sentido, porque también las expectativas sociales refuerzan el autoconcepto de cada una de las personas, pero si un estudiante, por ejemplo, en el contexto universitario no se siente reforzado, no quiere decir que en cada momento tenga que decirle un docente o sus compañeros, mira qué bien lo está haciendo, pero sí generar espacios de participación, como ya lo hemos mencionado, es un elemento clave probablemente, y esa participación tiene que ver con el refuerzo de un bienestar material, emocional y físico. Entonces todo esto confluye finalmente en la autodeterminación y en el refuerzo obviamente del autoconcepto, y el autoconcepto va a generar que probablemente estamos aceptando la diferencia, pero no una diferencia como un elemento negativo, como un elemento que haya que destacar per se, sino que porque parte, como te dije anteriormente, de la naturaleza humana. Claro, de la vida. De la vida en sí. Entonces, evidentemente, no vamos a responder probablemente con algunas personas en situación de discapacidad, no va a responder con la misma celeridad que otros, así como la persona sin discapacidad tampoco lo va a hacer, tal vez no está con las herramientas apropiadas en el minuto para dar respuesta a ciertas necesidades, pero si se le entregan estas herramientas, sí lo puede hacer. En fin, pueden existir ciertos elementos, pero para organizar, si tú quieres la respuesta un poco, tiene que ver a nivel estructural, que parta desde elementos muy concretos a nivel mesosocial, como te decía, a nivel organizacional, y subiendo hasta elementos macrosociales que tengan que ver con este cambio de paradigma, con la estructura, con el concebir ahora, y que se está abriendo. No digo que es un cambio que se deba hacer de un día para otro, pero que se está abriendo hacia un concepto de academia mucho más inclusiva. Entonces existen muchos mecanismos que regula cada uno de los sistemas, y que la exclusión es parte de la vida también, para saber quiénes somos más o menos calificados para cumplir con ciertas funciones, pero también tiene que ver con un tema de si tú quieres, de posicionarnos frente a la realidad y entender que la realidad requiere de procesos de inclusión más allá de la exclusión, que la entendemos como necesaria, pero también es necesaria la inclusión para evitar situaciones que en todo orden de cosas pueden obstaculizar un desarrollo progresivo y favorable para toda una comunidad, porque como bien lo hablamos muchas veces con la doctora Ingrid Salas, todo lo que para unos puede ser beneficioso repercute per se en el beneficio del resto. Entonces, si estamos pensando en que no va a ser un beneficio solo para los estudiantes en situación de discapacidad que arreglen un ascensor, no es solo para las personas en situación de discapacidad, es para aquellos que necesiten probablemente este recurso, o que tenga un software especializado para poder leer algún documento, o para poder redactar un documento. Ya es un elemento masivo el texto por voz, porque facilita para personas con discapacidad, pero también para aquel que puede estar muy agobiado trabajando y le resulta mucho más fácil trabajar por un comando de voz, por ejemplo. Sí, es lo que comentamos cuando hablamos de educación inclusiva también. Totalmente. Aplicado a los colegios, a las escuelas, incluso aplicado a ciudades. Hay algunos proyectos que hablan de ciudades inclusivas desde la perspectiva de la calidad de vida, por ejemplo, una investigación de Alice Shippers, entre otros. Y es eso, ¿no? Como el impacto positivo de aquellos cambios que haces, pequeños o tal, en el aula, en la escuela, a nivel institucional, y que son positivos, digamos, para el conjunto, ¿no? Demográfico, poblacional. Entonces, bueno, ya para ir finalizando, quería hacer un breve resumen quizás de las cosas como más relevantes que has comentado. Me quedo con este cambio de perspectiva, de paradigma, de mirada, ¿no? Tan necesario, no solo, digamos, a nivel institucional, sino también social, ¿no? Cultural, que viene en relación a un cambio, o sea, este cambio de mirada, de atender, de escuchar
al otro. Pienso que es muy, muy importante, muy humanista lo que comentabas, ¿no? De realmente ver al otro y escucharle en tanto que agente, ¿no? Que es algo muy interesante. Hablábamos al principio de este podcast sobre la importancia de la ética aplicado en la investigación, y eso es también una perspectiva ética, ¿no? En el momento en que tú reconoces como tal al otro y que su voz tiene valía y que lo que explica aporta e importa, ¿no? Pienso que de lo que has ido comentando esto es como para quedarnos bastante. Sí, sí, sí. Y nada, pienso que se han cubierto muchas de las preguntas que tenía pensadas para hoy. Y nada, solo darte también la posibilidad, si quieres añadir alguna idea o remarcar tú alguna cosa que pienses como muy importante o muy clave de quedarnos de este podcast. Más que nada, agradecerte este espacio de diálogo, este espacio de reflexión tan interesante que va a abrir no solo en el ámbito de la academia, un mundo muy interesante de co-construcción de realidad, que es tan importante desde el punto de vista humanístico, como muy bien dices tú, y que tiene que ver con vernos, escucharnos y aprender a partir de esta autoobservación y esta heteroobservación y obviamente esta construcción conjunta, porque muchas veces consideramos que las soluciones son muy a nivel macro, que son muy complejas, y muchas veces con pequeños pasos vamos dando grandes cambios y vamos generando grandes posibilidades de mejora, y todo viéndolo desde aquí como una oportunidad. Considero que a partir sobre todo los resultados de la investigación que he realizado es que debemos observar estos hechos, estos relatos como una oportunidad, más allá de una problemática, como te dije en algún minuto. Sí, sin duda. Absolutamente, coincido perfectamente contigo, y añadiría también que a veces olvidamos que las instituciones las forman personas, ¿no? Exactamente. Entonces estos cambios a nivel micro son los que fundamentan, son las raíces de luego cambios, pues lo que comentabas, más macro y a otros niveles. Exactamente. Que, bueno, pues yo agradecerte. Ay, dime, ¿quieres...? No, tú sí, perfecto, yo te escucho con toda atención. No, nada, te quería agradecer de nuevo por estar aquí, por haber participado las dos de este encuentro, que pienso que ha sido muy, muy estimulante. Y nada, agradecer también a quienes nos han seguido virtualmente y a quienes verán esta grabación más adelante. Y agradecer de nuevo también a la Facultad de Psicologia, Ciències d'Educació de l'Esport Blanquerna. Y nada, nos vemos todos y todas, a poder ser, pues, en el siguiente podcast.